saber distinguir entre un camino correcto y aquel que parece serlo, pero que no lo es. Señor, pedimos que tú nos guíes, que tú quites todo tipo de estorbo, de distracción, de opresión, cualquier situación que nos esté quitando la concentración, cualquier aspecto, aún si es físico, Señor, si hay cansancio, hay sueño, lo que sea, Padre, te pedimos que tú seas la única influencia ejercida sobre nuestras vidas, que únicamente sea tu Espíritu Santo hablándonos y edificándonos a través de esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, el mensaje de hoy, querida familia, va a estar muy fuerte, así que respiren profundo. No para ustedes, no se espanten, ¿verdad? Hoy no necesitan casco, pero sí es una palabra con versículos muy contundentes, muy fuertes, muy pesados. Yo hace algunas semanas estaba dando un estudio en línea. Saben que los jueves transmito a las 8 de la noche una enseñanza a través del canal de YouTube de un servidor. Y mientras yo lo daba, les adelanté, les advertí, les dije, ¿saben qué? Discúlpeme lo que lo están siguiendo, porque prontamente volverán a escuchar este mensaje. No me gusta que las personas escuchen doble, ¿verdad? De casi 150 enseñanzas que llevamos en jueves de Romanos. A lo mucho 5 veces habré compartido ese mensaje con ustedes. Y esta es una de aquellas ocasiones. Les dije, ¿saben qué? Esto lo tiene que saber toda la iglesia. Aunque mandé link a los grupos de WhatsApp, donde si no estás puedes pedir que te añadan en la mesa de informes. Hay muchas personas que no lo han escuchado y que desafortunadamente, por la falta o desconocimiento de estas bases bíblicas, están siendo engañados, porque la Biblia advierte, como hoy lo veremos, que en los últimos tiempos se iban a levantar muchos charlatanes. Hay mucha gente que es atea y que Pablo dijo hará mercadería de nosotros con palabras fingidas. Muchos de ellos que literalmente son satánicos, que están metidos en cuestiones de espiritismo y que se han tratado de infiltrar dentro de la iglesia, y muchos de ellos quizá que no están conscientes ni siquiera que están siendo influenciados por demonios para desviar a las personas del camino correcto. Lo digo de forma tan clara, sé que algunos hasta se quedaron así pegados a la... ¿Cómo que satánico? Sí, porque la Biblia así lo menciona, solamente que no lo hemos visto y por eso es que no sabemos distinguir. Ahora, hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender, y es que nos encontraremos en el camino con personas que piensen distinto a nosotros, que tengan otra denominación, que piensen diferente en cuanto a doctrinas secundarias. No estoy hablando de eso, ¿verdad? Porque tenemos de repente dos extremos, a personas que se la pasan hablando de todo mundo. Hay predicadores que la verdad no me gusta esto que hacen, de que ya sus mensajes parecen más prédicas o programas de chismes cristianos, ¿no? Parece que Pati Chapoy se convirtió al cristianismo y que está ahí todos los días simplemente para monetizar su canal. Salen hablando que fulano de tal hizo y que fulano dijo y que mengano cantó, ya de lo que sea, están buscando una noticia, ¿verdad? Para atraer la atención y monetizar su canal. Entonces hay mucha gente, ¿verdad?, que ama a Dios y que dice, ¿sabes que esto que estás haciendo trae división al cuerpo de Cristo? Porque es hablar mal de nosotros mismos, y en este sentido estoy totalmente de acuerdo, y no es de eso de lo que trata el mensaje. Yo tengo amigos de todo tipo de denominación, y bautistas, y pentecostales, y reformados, y deformados, de todo hay en la viña del Señor. Y cuando yo voy a sus congregaciones, no me pongo a pelear, porque tampoco voy a cambiar a nadie con un mensaje de 1 hora. En privado platicamos y debatimos, y hasta con aquellos con quien hay confianza nos hacemos bullying santo, ¿verdad? Sabiendo nuestras diferencias, pero no permitimos que esto traiga una división en nosotros. De hecho, en Vida Nueva, si nos juntas a todos los pastores, hay doctrinas donde diferimos y no andamos peleando, no nos llevamos súper bien, somos amigos, somos hermanos, nos respetamos y no andamos públicamente exponiéndonos. ¿Y qué creen? Que tal pastor cree y que tal pastor dijo, porque eso lo tratamos en privado. Cuando Apolos estaba predicando la palabra, lo ven Priscila y Aquila y se dan cuenta que había algunas cosas acerca de Jesús y del Espíritu Santo que desconocía, y no lo reprendieron públicamente. Si Priscila y Aquila hubieran tenido un canal de YouTube como el de muchos pastores modernos, habrían sacado su mensaje de ese día: las malas enseñanzas de Apolos. Acompáñenme a ver este video, donde en 10 minutos lo vamos a desenmascarar y vamos a ver lo que está mal.
y eso divide al cuerpo, y de eso no estoy hablando, ¿verdad? Cuando alguien tiene una diferencia doctrinal, pero ama a Dios y creemos lo más importante, que somos salvos por medio de la fe, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, eso nos hace hermanos y lo que nos une es más importante que aquello en lo cual no estamos de acuerdo. Lo aclaro para que no nos vayamos al extremo, ¿verdad? Entonces lo que yo estoy hablando no es de este tipo de personas, sino como la Biblia menciona, de gente que se ha infiltrado para desviar y para tropezar. La tragedia de esto es que quizá muchos de ustedes han tenido malas experiencias o quizá amigos familiares que se apartaron de la fe, que abandonaron la iglesia porque es que vi que hicieron esto y acá nada más era pura pedidera de dinero y pura manipulación. Entonces no nos damos cuenta, ¿verdad? Que esto es más, estaba profetizado. Cuando estas cosas pasen, no tienes que espantarte, tienes que darle gloria a Dios porque es el cumplimiento de una profecía. Malo que no pasara porque dirías, la Biblia miente, porque Pablo dijo que iba a pasar esto y Jesús también, y no lo vemos en las escrituras. El hecho de que se esté cumpliendo no tiene que ser motivo de que apartemos nuestra mirada del Señor, sino al contrario, que digamos, Dios, gracias porque tu palabra es fiel y verdadera y es un cumplimiento más de una de muchas profecías. Y lo único que tenemos que hacer es, con la Biblia en la mano, saber cuáles son las reglas para distinguir entre lo falso y lo verdadero. Y aquí es donde entra Romanos capítulo 16, donde te pido que me acompañes. Será el primero de 5 o 6 pasajes que quiero compartir contigo en esta mañana para este título de este mensaje, o para este mensaje que hemos titulado con signos de interrogación: ¿cómo distinguir un falso milagro, un falso maestro y un falso profeta? Digan conmigo, uyuyuy, ay, 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 porque la Biblia habla de que los hay. Va a haber partes del mensaje donde tú me escuches hablar muy severo y dirás, Jesse está siendo muy severo, muy contundente. Y créeme que yo, antes de compartir esto la primera vez, oraba y le decía, Señor, yo no quiero hacer un juicio incorrecto. Y lo que terminé comprendiendo es que su palabra nos da la guía y los elementos para poder reconocer fácilmente entre lo falso y lo verdadero. Y no tenemos que tener temor a equivocarnos, porque la Biblia da señales claras. No es que da una idea, sino que claramente nos dice las cosas como son para saber distinguir. Y así como un joyero experto identifica un diamante falso de uno verdadero, un relojero experto sabe ver un Rolex falso y distinguirlo de uno verdadero, así la Biblia nos ha dejado esta guía de parte de Dios para que con su palabra y la dirección del Espíritu Santo evitemos caer en manos de estos, lo voy a demostrar con la Biblia, montones, no 1, 2 o 3, montones de charlatanes mentirosos que se han infiltrado dentro del verdadero cuerpo de Cristo. Entonces, como te dije, quizá hoy no te lleves una enseñanza para tu familia. Ya en el nuevo lugar voy a empezar una serie para toda la familia. Voy a estar compartiendo series los domingos para la familia y entre semana en las reuniones. Ya les contaremos un poco más de todos los planes que hay, pero esto te va a ayudar a que el día de mañana tú sepas dónde estás parado, a donde quiera que vayas. Y ojo con esto que es bien importante y se me estaba olvidando. No menciono nombres, ¿por qué? Porque no sirve de nada. Hay gente que, como te decía, se la pasa mencionando nombres, pero el problema es que en 20 años esos nombres ya no van a existir, pero va a haber otros nombres. O en 3 años va a haber otros nombres. Yo prefiero que tú aprendas principios, porque esta gente que se dedica a hacer programas de chismes cristianos, sí habla con nombres, pero el problema es que, ok, ya aprendí el nombre de los 15 herejes, manipuladores, charlatanes más famosos en la actualidad. Pero cuando ellos salgan de moda y lleguen otros 10, ¿qué vas a hacer? ¿Esperar hasta que salgan en el nuevo programa de Pati Chapoy de la Fe para que te des cuenta de que es un falso? No, yo prefiero que tú aprendas los principios para que hoy, mañana, donde quiera que tú estés, con quien quiera que salga, sepas distinguir, no en base al juicio del pastor, porque esto es lo que le pasa a la gente. A muchos de ellos hasta lo dicen y me escribieron, pastor, hable de tal, ¿y qué opina de tal? ¿Y qué opina de tal? ¿A quién importa lo que yo opine? Lo que yo opine importa nada. Lo que importa es no lo que opina, sino lo que dictamina la palabra de Dios. Romanos capítulo 16 dice hacia el final, en el versículo, es después de todas las salutaciones, en el 17, mas les ruego, hermanos, no dije les pido, les sugiero, les aconsejo, es un ruego de Pablo.
Entonces esto que aparentemente suena como que un mensaje lleno de amargura es un ruego por el bien de la congregación. Les ruego que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Pablo está identificándolos no como hermanos sinceramente equivocados con diferencias doctrinales, sino gente infiltrada que estaba buscando de manera intencional desviar a la gente de la verdad, porque si Satanás no puede hacer que tú te apartes de Cristo, va a hacerte creer que estás siguiendo a Cristo. Como Israel en el desierto, que fabricó becerros de oro y dijo: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Fíjate que el pecado no era ateísmo ni idolatría en el sentido que dijeron estos dioses son mejores que Jehová o Jehová no existe. El pecado es decir, este es Jehová. Y es lo que va a tratar de hacer Satanás. Que tú digas: estoy yendo a la iglesia, me están hablando de Jesús, pero no del Jesús de la Biblia, sino una versión distorsionada, amoldada al humanismo moderno, ¿verdad?, que ha permeado en la congregación, para que tú creas que estás siguiendo a Jesús sin darte cuenta que te están desviando de la enseñanza del Jesús verdadero. Dice el versículo 18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. No es un hermano nuevo, neófito, que no sabe mucho, no, es totalmente distinto. Alguien que sirve a Jesucristo y que es un poco hereje, ¿verdad? Dile al de al lado: creo que te está hablando el pastor, eres medio hereje, pero de buen corazón, díselo de cariño, ¿verdad? Estás medio chiflado con algunas doctrinas, pero amas a Dios. No está hablando de esto, de gente como Apolos, que tiene que ser orientada. Y Apolos, creo que ya no te lo dije, lo orientaron en privado, Priscila y Aquila, no públicamente. Dios nos guarde de cometer esta locura, de ahí sí empezar a traer divisiones con nuestros hermanos de la fe. Pero esta gente, Pablo dice, no sirva a Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y una característica que veremos más adelante, no quiero meterme ahorita en ella, pero quiero que comiences a notar que una característica de un falso maestro, de un falso profeta, es que con suaves palabras y lisonjas, o sea, siempre te va a hablar bonito. Si en 10 años nunca te ha incomodado el mensaje, y no hablo de culpa ni condenación, que quede claro porque ese es otro extremo, sino un arrepentimiento que trae bendición a mi vida. Una palabra: híjole, gracias Dios, porque esto no me gusta, pero me di cuenta de los errores que estaba cometiendo como padre, porque es verdad, tengo que tratar con este pecado en mi vida. No, un mensaje que nunca en la vida me ha confrontado, que ni siquiera se menciona la palabra pecado, menos la palabra infierno. Parece que la tacharon de sus Biblias, ¿verdad? Y no es que tenemos que estar predicando cada domingo de él, pero tampoco podemos negar que existe. Entonces, si todos son suaves palabras y lisonjas, el evangelio de Winnie Pooh con el tarrito de miel donde todo es maravilloso y tú sales cada domingo: ay, qué bonito, ay, qué hermoso. Yo digo, bueno, si pudiéramos ser así de bonachones, ¿por qué Jesús no lo hizo? Resulta que somos mejores que Jesús, que tenemos un método que Él no conoció, o que no nos estamos dando cuenta que estos mensajes sí me dan ánimo durante unos 10 minutos el resto del domingo, pero que a largo plazo de nada va a servir. De nada sirve una palabra llena de humanismo hueco, que no tiene su fundamento en la palabra de Dios y que no nos está llevando a buscar al Señor, porque en tiempos difíciles esa palabra bonita no te va a servir si tú no tenías una relación sólida con el Señor, fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Más tarde retomamos esto, pero fíjate el resto del pasaje. Dice que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones ¿de quién? De los ingenuos. Y es por eso que, aunque tú vas a pensar durante partes del mensaje que estoy de malas porque hay cosas que no planeo enojarme, pero es imposible recordarlo y no despertar a una ira santa, créeme que de todo corazón comparto esto, porque te amo en Cristo y quiero que el día de mañana, donde quiera que tú vayas, cualquier ciudad, cualquier país, cualquier iglesia, que tú sepas distinguir entre una persona que ama a Dios con quien quizá no comparte ciertas cosas, a un charlatán que se está burlando de ti. Porque literalmente hay gente que en la cara de las personas se están burlando, solamente les falta escupirla. Es impresionante. Y de lo que voy a hablar no son me contaron, me dijeron, vi, de cosas que a mí me constan, que muchas de ellas las he investigado por mi propia cuenta. De los ingenuos. Hay gente que es ingenua y es impresionante cómo gran cantidad de personas dentro del cristianismo se creen todo lo que ven y todo lo que les dicen, y dejamos de ser como los de Berea, que iban a las escrituras para confirmar lo que les decían con lo que estaban escuchando, para ver si en verdad las cosas eran así. Ahora le damos más peso
al nombre, a la reputación de quien dio el mensaje, porque la gente dice, es que lo dijo fulano de tal, es que donde lo dijo es una iglesia de 10,000 personas, seguramente tiene que ser pues algo bueno, si no, no iría tanta gente. La Biblia lo dice al revés, ahorita lo vamos a ver. Es que cuando lo dijo ocurrió un milagro. Es que tenemos que aprender este principio. No importa quién lo dijo, no importa dónde lo dijo, no importa qué pasó cuando lo dijo, lo que importa es lo que dijo. Y si lo que dijo no va ad hoc de la palabra de Dios y me lleva al propósito que veremos que establece su palabra, entonces haya sido quien haya sido donde haya sido, haya pasado lo que haya pasado, no viene de parte de Dios. Pablo dijo en Gálatas 1:10, aunque venga yo, es más, o un ángel del cielo, fíjate, un ángel, no un ángel caído, uno del cielo, y les predico un evangelio diferente al que han recibido, el tal, dijo Pablo, no es un hermano equivocado, es un anatema. Cuando alguien se opone a la palabra de Dios, y esto es lo que está pasando, le damos más peso a la reputación de la persona que a la palabra de Dios. Y por eso Dios nos dejó la Biblia, para evitar caer en lo que otras sectas y religiones, donde de repente se inventan que esto también es palabra de Dios, que este texto también es palabra de Dios, que esta tradición oral también es palabra de Dios. ¿Cómo evitar ser engañado? Bueno, viendo en la palabra de Dios escrita y revelada, infalible, qué es lo que realmente Dios nos dijo de forma general. Te voy a contar cómo comienza todo esto. A la par que yo preparaba este mensaje, no me preguntes por qué, pero me llega una crítica de un video que me impactó tanto que fui a buscar el video. Y es una entrevista de un pastor de República Dominicana, un poco joven, que tiene cientos de miles de seguidores. A él no lo he escuchado todavía, porque no crees que me la paso viendo a herejes. No tengo tiempo de perder el tiempo, como estos pastores que están en el otro extremo del pastor Chapoy hablando de todo mundo. No tengo tiempo para eso. Principalmente predico la palabra de Dios. Entonces, no he escuchado al otro, pero está entrevistando a su pastor, aplaudiéndole todas las estupideces que dice. Y no te me espantes del término que utilicé, porque la palabra petai en el hebreo, eso significa, se traduce como simple o tonto, pero significa estúpido, si tú te vas a una traducción más literal. No se utiliza como insulto, sino como adjetivo calificativo. Entonces, cuando tú ves esto, dices, seguramente va por esta corriente, pero lo que me importa es lo que dice el otro, su apóstol, un señor ya un poco más grande, que yo no sé a la fecha, te lo digo honestamente, sin afán de burlarme y ser irrespetuoso, yo no sé si ya tiene demencia, si está mal de la cabeza, si está endemoniado, si es un ateo cínico así jugando con la fe de las personas, o no se ha dado cuenta de que está poseído por demonios. ¿Y por qué hablo tan contundente? Te lo voy a explicar. Empieza a hablar de una serie de sucesos aparentemente sobrenaturales, que durante la primera parte de la entrevista te das cuenta a los minutos, cuando él apela a su ego y no a darle la gloria a Cristo, que evidentemente eso es falso. Pero hasta ese punto no tienes una evidencia bíblica para debatirlo. Porque él decía, por ejemplo, que lo visitaron ángeles y que le dijeron que él era muy importante y que Satanás había mandado a sus demonios más importantes a destruirlo y que lo iban a proteger. Y hablando de él, yo, pero dices, bueno, aunque con un poco de discernimiento te das cuenta que este no es el corazón de un hombre de Dios, porque no está apuntando a Cristo como Juan el Bautista, no tengo bíblicamente elementos. ¿Por qué si la Biblia dice que Dios manda a sus ángeles para que nos protejan? Entonces, hasta aquí no hay forma de refutar. Pero llega una parte del mensaje, hacia el final, donde dice, escucha esto, que lo visitaron en su casa de forma presencial y que él los vio, que se sentaron con él en su sala, que platicaron con él. Respira profundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que eran como trillizos. Él los vio. ¿Por qué algunos se asombran? Porque conocen la Biblia y saben que en más de 3 ocasiones la Biblia textualmente dice, al Padre nadie lo ha visto, jamás. Pero este hombre es más grande que Moisés, que vio la gloria de Dios, y según los teólogos es o lo vio como de perfil, o sus espaldas, o su resplandor. Siguen debatiendo en qué vio, pero no tuvo, como él dice, un encuentro cara a cara con él de esta manera, porque la Biblia dice, al Padre nadie lo ha visto jamás, pero él es más grande que Moisés y él lo vio, habló con él. Y además la blasfemia de decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran como trillizos.
Entonces yo cuando escucho esta barbaridad digo, no, es que lo que él dice no está por encima de la Biblia, porque el Espíritu Santo no se va a contradecir a sí mismo y no va a ser algo distinto a lo que en su palabra reveló que sucedía. Entonces yo voy a los comentarios y dije, seguramente va a haber mucha gente indignada como yo. Oh, sorpresa, miles de comentarios. Ay, qué hermosa entrevista, qué bendición, gloria a Dios, qué bonito. No pude evitar arder en ira como en esta mañana y les escribí, son una bola de idólatras. Todos ustedes, porque la Biblia dice esto, esto y esto, les puse las citas. Ahora resulta que este hombre está por encima de la palabra de Dios. Y me doy cuenta de esto, que muchos de ellos escribían, es que yo estuve en un congreso donde ocurrieron milagros, entonces seguro viene de parte de Dios. Entonces recuerdo lo que la Biblia dice y caigo en cuenta de que hay mucha gente que no ha entendido esto, que aunque seas testigo de un milagro genuino, ni siquiera eso es evidencia de que viene de parte de Dios. Pero estamos calificando al mensajero por quién es o qué pasó cuando lo dijo, tirando la palabra de Dios a la basura. No importa que contradiga la Biblia, fulano de tal es un apóstol poderoso. No, es un charlatán, un mentiroso, un endemoniado o un señor con demencia senil. Yo no sé qué sea. Y no estoy hablando mal de mis hermanos, porque esta persona no es mi hermano. Pablo lo dijo, pues te lo dije, cuando hable voy a hablar fuerte, pero tengo bases bíblicas. Tales personas no sirven a Jesucristo, sino a sus propios vientres. No es un siervo de Jesucristo, porque no haría lo que está haciendo. Pero es que yo vi un milagro. Bueno, es que Jesús dijo en Mateo 24, hablando de los últimos tiempos, que se levantarían falsos cristos. ¿Sabes qué significa qué significa la palabra Cristo? Ungido. ¿Cómo se presentan muchos de ellos? Como los superungidos, llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Ojo, querida familia, yo creo en los milagros. Creo en todos los dones de 1 Corintios 12. Algunos quizá difieran conmigo en esto. Yo creo en todo. Anhelo y he escuchado testimonios de milagros y anhelo ver más. Entonces no estoy atacando los milagros, las señales, no. La gente, ¿verdad?, que es usada poderosamente por el Espíritu Santo, pero entiende, la Biblia dice, falsos cristos. O sea, hay gente genuinamente ungida, como algún día hablamos de que es la unción, pero también hay gente falsa. Ahora entendamos que es algo falso. Falso no es distinto a lo verdadero. Falso es una réplica no genuina de lo verdadero. O sea, si tú traes un reloj Rolex y lo comparo con el mío Polar, todo chafa de plástico, nadie diría, el reloj de Jesse es falso. No, no es Rolex, pero es original. Si yo traigo un Rolex falso, entonces no quiere decir que es distinto en apariencia, sino que pretende ser igual que el original. A eso se refiere la Biblia cuando habla de falsos cristos, falsos maestros y falsos profetas. No de gente que nos va a desviar a otras religiones. Vengan y sigan a Buda, adoremos a Krishna, a Brahma, vamos a ser todos hinduistas y cosas por el estilo. No, es gente que, como lo veremos de forma textual, la Biblia dice, se disfraza como ministros de Dios, que van a hablar como cristianos, que van a predicar con la Biblia en iglesias aparentemente cristianas, que ante los ojos inexpertos, al igual que si yo veo un Rolex falso y uno verdadero, no lo distingo. Hay mucha gente que no sabe distinguir. Y quizás te estás ahorita enojado conmigo, ¿por qué hablas así de fuerte? ¿Qué tal que si son mis hermanos? Es que tú no has sabido distinguir por tu ingenuidad, como la Biblia dice, entre lo falso de lo verdadero, porque la Biblia da señales clarísimas. Y después de este mensaje sabrás hacerlo y entenderás por qué la seguridad con la que estoy hablando, porque es peligroso hacerlo de esta manera y equivocarte. ¿Me explico? Hay gente que se ha equivocado. Entonces tengo mucho cuidado de lo que estoy diciendo y los fundamentos bíblicos para decirlo. Falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Pero ahí no termina. Y harán señales, prodigios y maravillas, palabras griegas utilizadas para hablar de los milagros, para engañar, si fuere posible, a uno de los escogidos. Entiende que esta es una obra demoníaca, que si tú vienes por primera vez, que si tú algún día te tropezaste por todo esto, hoy tienes que abrir los ojos y darte cuenta que esto no tiene que tropezarte, porque esto no es la iglesia, porque es una falsificación de parte de Satanás para apartarte de la iglesia. Y por eso Dios, por amor a ti, por amor a mí, nos advierte la realidad para que no termines todo tropezado. Uy, fui aquí y un charlatán, y fui aquí y un manipulador, y fui aquí y también, sino que digas gloria a Dios, porque esta es evidencia de que el reino de los cielos está avanzando tanto que Satanás está panicado y como no lo puede parar, intenta desviar a través de falsificaciones. Y Satanás,
Tiene el poder de obrar cosas que ante los ojos del ser humano parecen sobrenaturales, como cuando Faraón llamó a sus adivinos e hizo que sus varas también se convirtieran en serpientes. Es que cuando yo fui y oró por mí, sané. También con chamanes pasa eso y con brujos. Porque si tu enfermedad era producida por un espíritu de enfermedad y vas con una persona poseída también o influenciada por demonios, entre demonios se ponen de acuerdo. Mira, espíritu de enfermedad, te vas a salir cuando fulano de tal haga su oración o su menjurje o su menjunje o su ritual o que sea, para que crea que fue sanada por esa persona. Entonces esa persona va y me sanó, y no se da cuenta que lo desenchamucaron para enchamucarlo más, porque ahora ya no es víctima de un espíritu de enfermedad, sino de uno de idolatría, porque ahora no está siguiendo a Jesús, sino al chamán o al pastor o al lugar. Porque hay gente que va a lugares no para aprender de Cristo, sino por lo que pasa en los lugares. Entonces, por eso es importante que aprendamos estos principios. Hay falsos maestros, profetas y ungidos, y es posible que hagan señales genuinas, y eso no significa necesariamente que viene de parte de Dios. Y a esto súmale que muchos de ellos ya ni a falsas señales llegan, sino que son más cínicos. Como no los usa ni Dios ni el diablo, empiezan a hacer trucos de magia, así literal, trucos, ilusionismo dentro del cuerpo de Cristo, atribuido al Espíritu Santo. Te voy a contar algunos detalles, ¿no? Si te contara todo no termino nunca. Pero hay gente que da profecías falsas basadas en lo que tú publicaste en tus redes sociales. Imagínate, aquí está Iván. Supón que yo no soy pastor de la iglesia, que yo vengo de invitado. Y se hizo un congreso y me invitó el pastor Yoshi. Es un congreso de varones. Una semana antes del evento yo me meto a la página de Vida Nueva y veo que Iván publicó, ¡ay, qué emoción! Allí nos vemos. Y dime algo que hayas publicado esta semana en tus redes, lo que sea. Tocando el bajo, alguna foto familiar, algo por el estilo recientemente. Con Steph. Ok. Entonces yo me paro y él no me conoce. Él cree que yo no lo conozco, pero yo ya vi todas sus redes y sus publicaciones y las de 4 personas más. Entonces digo, hermanos, estoy escuchando de parte de Dios que en este lugar hay un Iván García. ¿Dónde está? Así. Una vez fui testigo de que el hermano que invocó no estaba porque se enfermó. Le salió mal el truco al charlatán y dijo, bueno, mándele a decir a su casa que Dios dice esto. 1500 personas, y Dios no tuvo palabra para ninguno de ellos, sino para el que no fue. Además lo que le dijo fue una tontería. Dios dice que va a cambiar tu círculo de amigos. Ahorita te voy a decir una de las cosas que yo descubrí, yo investigué, yo estuve ahí. Entonces Iván, y lo mando a llamar y pasa. No sé, estoy viendo algo en tu vida relacionado con un bajo. Te veo tocando el bajo y a la vez veo a tu esposa que amas, y Dios dice que vas a ir a todas las naciones a tocar el bajo, predicando de Cristo con tu esposa. Entonces Iván dice, pues ni me conoce, sabe mi nombre, sabe que toco el bajo, sabe el nombre de mi esposa, porque no sabe, porque en su mente inocente, donde no tiene idea de esta perversión que hay dentro del cristianismo, de gente tan pervertida dentro del, entre comillas, cristianismo, gente literalmente endemoniada. Entendamos que es una guerra con el reino de las tinieblas, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados demoníacos que se quieren infiltrar. Entonces no tiene idea de que es un vil truco barato para engañarlo. Porque si Dios dice algo, Dios sabe cómo se llama la persona, cómo se apellida, dónde está, y le va a decir algo relevante para su vida. Y también he sido testigo de esto, de cosas que dices, ay, híjole, que se dirige así, una palabra poderosa, realmente determinante, con detalles impactantes. No cosas genéricas como lo que yo presencié. Hay un pastor que le dicen el chamito, y pasa el chamito. Ven con tu esposa, chamito. Y estoy viendo que tienes un nieto que le dicen el chamititito. Así fue. Y Dios me está diciendo que les diga que el siguiente año su iglesia se va a duplicar. Yo fui al año y medio a la iglesia de ese pastor. Pastor, ¿cómo le ha ido el último año en su iglesia? Jesse, tuvimos una división, se nos fue el 60% de la iglesia.
Cuando pasó la esposa a recibir esta supuesta palabra de parte de Dios, yo creo que Dios habla a través de personas, entiende, no soy un Grinch, no estoy peleado con los dones, amo la palabra de Dios, creo en todo 1 Corintios 12, pero entiendo también que hay falsos profetas con trucos, o puede haber también espíritus de adivinación, como en la Biblia lo vemos, pero ya ni a eso llegan, allá los nuevos son mucho más corrientes, ya se las gastan así debajo. Entonces la esposa pasa y dice, ay, es que nadie sabe que a mi esposo le digo el chamito y a mi nieto el chamititito, así que esto tiene que venir de parte de Dios. Entré a la página de Facebook de la esposa, una semana antes del evento, una foto con su esposo y con su nieto, aquí comiendo con mi chamito y con mi chamititito. Ahora que vino Rick Jacomán, platicamos de este hombre. Me dice, ¿qué opinas? Le dije, mira, tengo mis reservas, hay cosas que no me laten. Al otro día le cuento de estas charlatanerías y me dice, es el mismo del que hablábamos ayer, ¿verdad? Le digo, sí, ¿cómo sabes? Dice, porque yo también me lo caché. Fue a la iglesia un amigo pastor, le actuó toda su vida antes de casarse y el pastor se lo creyó. Ay, es que hizo un sketch de cómo conocí a mi esposa y todo, y se metió Rica a la página de este pastor. Le dice, brother, porque es su amigo, le dice, es tu primer video en Instagram. O sea, de ahí se lo fusiló, así se las gastan. Ha habido testimonios de gente que ponían los ductos de ventilación brillantina para que saliera durante el servicio y la gente dijera que cayó polvo de oro del cielo, que cuando le estudian era metal pintado nada más. Dios es el dueño del oro y de la plata, si manda algo verdadero, no estas payasadas. Ahora está de moda que aparezcan diamantes de oro que cuando los llevan con los especialistas resulta ser plástico barato de Temu. O sea, Dios es tan poderoso que puede hacer que aparezcan, pero no es tan poderoso que no puede hacer que aparezcan algunos falsos, digo verdaderos. Si fuera de Dios, porque Dios no va a andar mandando esta cosa, pero supón que decidiera hacerlo por alguna extraña razón, atasca a todos de cosas verdaderas, porque las calles en el cielo son de oro, las paredes de piedras preciosas. Dios no tendría que andar malbaratando con falsificaciones, pero como no le sale, siguen innovando. Y ahora lo que aparece es en el auditorio plumas de los ángeles que estuvieron ahí con ellos. Te lo juro, te da risa, pero no se puede jurar, te lo prometo. Por este pescadito que tengo en mi coche en la parte de atrás. Plumas, ay, tengo una pluma de ángel. A ver, brother, de entrada los ángeles no tienen plumas. Son los querubines y los serafines, pero supón que fueran ángeles o serafines y querubines. A ver, entendamos esto. ¿Qué es lo que me estás diciendo? A ver si comprendí bien. ¿Qué hay en el cielo? ¿Ángeles desplumados? O sea, las aves pierden su plumaje y los animales cambian su pelaje y los seres humanos renuevan su piel a través de las células nuevas que se van recreando porque estamos en un estado de entropía por causa del pecado, pero los ángeles y querubines y serafines no están sujetos a la entropía, por lo cual las alas no se les tienen que caer ni tampoco sus plumas. Pero estas tonterías se cree la gente, que en vez de que son plumas aquí de Fantasías Miguelito, que ahí las compraron, ay, tengo una pluma de un ángel. Entonces los ángeles se cortaron el cabello, las plumas durante la reunión y se les cayeron. Pero la gente celebra estas cosas que nos dan risa, porque como lo estamos viendo, habla de charlatanes que van a desviar el corazón de los ingenuos. ¿Te das cuenta ahora por qué hablo con esta seguridad? Porque esta gente no son hermanos sinceramente equivocados. Ya llegar a este nivel de cinismo, o de otro que vi, de uno que tiene una botella de agua, que cuando la hacen zoom estaba abierta, no tan bien cerrada, y le hace así, de repente se convierte en vino. Y descubrieron que eran unos polvos chilenos que al mezclarlos con agua te daban la textura y el sabor del vino. Así, trucos baratos. Y como estos hay, cientos. Eventos de sanidades donde a la gente realmente afectada no le dejan pasar al frente. Y creo que Dios hace milagros. Es más, ¿cuántos de ustedes han sido testigos de un milagro de Dios en su vida, de sanidad? Dale gloria a Cristo porque Él sigue haciendo obras maravillosas. Dios es un Dios de milagros y lo sigue haciendo. Que lo falso no te haga olvidar que existe lo verdadero. Que lo falso no te haga dudar de que existe lo verdadero, porque lo existe. Entonces yo no estoy atacando esto, pero hay gente charlatana que le paga actores literalmente para que hagan estas payasadas. Entonces la Biblia nos advierte que esto va a pasar. La pregunta es, ¿y cómo lo puedo distinguir? Vamos a ver más características y este principio no lo puedes olvidar. Deuteronomio capítulo 13, porque desde antes esto ya ocurría. Recuerda que Satanás
simplemente cambia sus formas, pero sus principios siguen siendo los mismos. No es creativo porque no necesita hacerlo. Simplemente cambia la forma, los actores, los métodos, los trucos, pero la esencia del truco es la misma. Deuteronomio 13, versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, si te anunciare señal o prodigio. Fíjate, muchos pensarían que diría, y si no se cumple la señal es falso. No, vamos a ir más allá, llevemos esto a otro nivel de intensidad de debate. Y si se cumple la señal o el prodigio, palabras que se utilizan para hablar de cosas sobrenaturales, que Él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a tales palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová tu Dios te está probando para saber si lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos de Jehová tu Dios andaréis, a Él temeréis, guardarás su palabra, escucharás su voz, a Él servirás y a Él seguirás. Entonces vemos que desde el Antiguo Testamento había gente que anunciaba señales y se podían cumplir. Pero el principio es esto: si el mensaje, la señal, me está llevando en pos de otros dioses, y entendamos que un Dios no es solamente una imagen, una estatua, es cualquier cosa, cualquier lugar, cualquier persona en mi vida que está reemplazando el lugar que le pertenece a Dios. Si no me está llevando a Dios, no importa quién fue, qué dijo, qué pasó cuando lo dijo, esto es muy sencillo y la Biblia es clara: no viene de parte de Dios. Entonces hay mucha gente que va los domingos a buscar estas señales. A ver, ¿y qué aprendiste hoy? Hoy me llevé una pluma, y hoy me caí al piso, y hoy pasó esto, y hoy lo otro. Pero si el mensaje, la congregación, el pseudoprofeta, el ministerio no te está llevando, y no dices, es que después de su mensaje, del ministerio, del congreso, cada vez me lleva a orar más, me despierta más ganas de leer la Biblia, de discipularme, de predicar a Cristo, de abandonar el pecado, de consagrarme a Él, de ser una mejor persona en esta sociedad. Si no te está llevando a Dios, si no te está acercando a Dios, no viene de parte de Dios. Y hoy, como te decía, está muy de moda mensajes llenos de humanismo, coaching, motivación, psicología, con una embarrada de la Biblia. Entonces, cada domingo salgo lleno de ánimo, creyendo en mí, pero como le decía el viernes a los jóvenes, de poco sirve que creas en ti si nunca creíste en Dios. Qué bueno que creas en ti, no está mal, pero llamemos a las cosas como son. Digamos, voy el domingo a un lugar donde me enseñan clases de superación personal porque tengo la autoestima por los suelos. Está bien. Yo no estoy diciendo que no, la Biblia tiene mensajes de ánimo, de esperanza, yo los he predicado. Pero también dice Jeremías 23 que la palabra a veces es como martillo que quebranta la piedra, como fuego que quema la paja. Habla ahí de un grupo de falsos profetas que dice, yo no les envié, pero ellos profetizaban. Y al pueblo que andaba tras la obstinación de su corazón, en vez de llamarlos al arrepentimiento, les decían, Jehová dijo, paz tendréis. Parece que se escribió ayer esto, porque es lo que, y Dios dice que paz tendréis, y que vas a ser grande, y que vas a ser rico, y que vas a ir a las naciones. Puede que sí, pero dices, ¿de verdad esto es lo que Dios hablaba a través de los profetas? Yo no estoy diciendo que está mal predicar paz y motivación, pero a la gente que andaba tras la obstinación de su corazón, en vez de llamarlos a abandonar esos malos caminos, como dice Romanos 16, y fíjate cómo toda la palabra cuadra, con suaves palabras y lisonjas. Ahí dice que endulzaban sus palabras en Jeremías 23. Y en vez de llamarlos a volverse a Dios, les daban esta palabra hueca, humanista, llena de coaching, motivación y pura superación. Entonces la gente sale el domingo, ¡ay, qué bonito mensaje! Este pastor sí es lindo, no como el amargado de Jesse. No. Me sentí tan bien con su mensaje, ¿verdad? El problema es que a largo plazo no te va a servir de nada si no tienes una relación sólida con Dios. Por más que inflaron tu estima, habrá gigantes para los cuales tú solo no sirvas para enfrentarlos o no puedas enfrentarlos. Cuando David enfrenta a Goliat, la base de su confianza no estaba en su estima, sino en el conocimiento que él tenía de Dios y su relación con Dios. Si David hubiera venido a estas congregaciones y hubiera dicho, yo todo lo puedo y confieso, decreto, arrebato, declaro y establezco que voy a vencer a Goliat porque soy grande, porque hay potencial en mí y vienen mis mejores tiempos, porque soy David, el futuro rey de Israel. ¡Pum! Goliat lo hubiera hecho pedazos. ¿Se trata de andar predicando soy miserable, infeliz, desgraciado? No. Se trata de que David conocía a Dios porque pasaba tiempo con Dios. Eso lo revelan los salmos, tenía intimidad con Dios.
Entonces hoy no se predica de buscar la intimidad con Dios, de buscar la oración, de buscar la rendición, de buscar el quebrantamiento, de buscar consagrarnos a Él. Es todo yo. Y algún día mi yo no va a ser suficiente para mi gigante. Entonces David dice: tú vienes a mí, Goliat, con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios viviente al que tú has provocado, y Él te va a entregar en mi mano. Su confianza estaba hasta arriba, no porque confiaba en Él, sino porque confiaba en Dios y conocía a Dios. Tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Eres la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces el pastor que realmente te ama te va a decir la verdad. Y la verdad, querido hermano, que si el mensaje no te lleva a consagrarte a Cristo, Él dijo que separado de Él nada puedes hacer. Sonó bonito, sentiste lindo unos minutos, pero habrá problemas, crisis, momentos de ansiedad, de depresión, para los cuales las palabras no sean suficientes. Y si el mensaje no te conectó con Dios y fuiste fortalecido por el poder del Espíritu Santo, habla de un poder sobrenatural, tú no vas a poder seguir adelante. Entonces te darás cuenta cuánta razón tenía Jeremías 23 cuando después dijo que ningún provecho hicieron a ese pueblo, dice el Señor. O sea que fue un engaño colectivo, que la gente decía qué bonito, pero a largo plazo Jeremías dice ningún provecho hicieron. Y es una estrategia demoníaca para desviarnos. Ve lo que dice 2 de Corintios. Te prometí que te lo iba a demostrar, y yo sí cumplo mis promesas. Digan conmigo, que no le digan, que no le cuenten. 2 de Corintios 11, otro suspiro profundo, porque esto también está pesado. 2 de Corintios 11, versículo 13. Porque estos son, y Pablo llamó a muchos de ellos por nombre y apellido. O sea, hay veces donde sí es necesario. Falsos apóstoles, ¿qué son? Falsos. O sea, hay mucho falso profeta, falso apóstol, falso ungido. Dice obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Y qué es un disfraz? Es tomar la apariencia de algo que no eres, de alguien que no eres. O sea que hay gente que es falsa pero que está disfrazada. Pero es que habla de Jesús. No, no habla de Jesús. Te ha hablado de una parte de Jesús, pero no del Jesús verdadero. Te habló del Jesús que dijo: el reino de los cielos se ha acercado, y me predican mucho el reino, pero no del Jesús que antes dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, entendiendo que no hay reino sin arrepentimiento. Es que su mensaje siempre es puro amor, pura gracia. No, hay que diferenciar entre la gracia, que es hermosa, y la hipergracia, que es una desgracia. Yo amo la gracia y estaría perdido sin ella. El favor inmerecido de Dios, su perdón, su misericordia, su paciencia. Romanos 2:4 dice que es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento. Meditar: Dios ha sido tan bueno, tan paciente, tan perdonador, tan misericordioso, que cómo puedo seguir apartado de ti. Y la gracia nos lleva a quebrantarnos a sus pies, a decir: Señor, te quiero honrar, ya no quiero jugar con el pecado. Pero muchos de los mensajes son: no, pues como Dios te ama no pasa nada si no cambias. No es que tengo que cambiar para acercarme a Cristo, porque eso sería legalismo. Pero tampoco puedo predicar que vengo a Él y así me quedo toda la vida y que no pasa nada porque su gracia es suficiente. No, perdón, la gracia transforma. Y si no te ha transformado, no es gracia, es desgracia, es un mensaje falso. Jesús a la mujer pecadora le dijo: yo no te condeno, es verdad, pero también le dijo: vete y no peques más. Entonces hoy, Jesús no te condena, pero no te dicen que busques vivir en santidad y evitar el pecado y no pecar más. ¿Me explico? Esto me refiero cuando digo, te predican una parte de Jesús, no del Jesús verdadero, con todo su mensaje de forma integral. Esto no es evangelio, este no es Jesús, esto no es Biblia. Son becerros de oro modernos. Y ahí está, estos son tus dioses, como el Antiguo Testamento. Este es Jehová, este es Jesús. No, perdón, no tiene nada que ver con el Jesús verdadero. Hay falsos apóstoles, y sigamos leyendo, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, versículo 14, porque también el mismo Satanás
se disfraza como ángel de luz, así que di conmigo, no es extraño. O sea, es común, y te lo voy a demostrar de forma explícita para que veas que no es una mala interpretación. No es extraño, al contrario, va a ser muy común encontrarte con esto. Por eso te dije al principio, no es uno que otro, son centenares, quizá millares de ellos por todo el mundo. No es extraño si también sus ministros, pregunta, ¿los ministros de quién? Les da miedo decirlo, no le saques. A ver, ¿de quién está hablando el contexto? Así se estudia la Biblia, mis hermanos. No es leo el bibliazo lo que me encontré. ¿Está hablando de quién? De Satanás. Entonces, ¿sus ministros son ministros de quién? Entonces, esta gente según la Biblia es ministra, que significa enviado, o puede ser representante, colaborador, ¿de quién? De Satanás. Por eso con tal seguridad dije al principio, hay gente satánica que practica cosas que más tienen que ver con espiritismo. Yo lo he visto, ahí está en redes. Cosas que se hacen que son totalmente espiritistas, no espirituales. No confundas. Son rituales satánicos dentro del cuerpo de Cristo. Había una iglesia en Monterrey que en Halloween salían disfrazados de diablo y con la espada aquí cruzada, y así cantaban alabanza. Su pastor acaba de renunciar. Nunca terminará viendo una historia que comenzó mal. Sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay ministros de Satanás infiltrados dentro del cuerpo de Cristo. Un par de pasajes más. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Voltea a ver la cara del de al lado y dime si ya se ve menos ingenuo que cuando comenzó. Segunda de Pedro 2, versículo 1. Pero hubo también, o sea, en el pasado hubo falsos profetas, como entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros. Di conmigo, la Biblia dice que hubo y habrá. ¿Quién lo dice? La Biblia. Entonces, ¿soy un amargado o estoy predicando la verdad? ¿Sueno amargado porque me enoja esto? Sí, es más, ya me enojé, ya me voy. Sí me provoca una ira santa, cada vez menos, porque ya como que lo voy digiriendo, ¿verdad? Y no es pecado la ira santa mientras no reacciones de forma antibíblica. La Biblia habla de la ira de Dios. ¿A poco creías que significaba que Dios le decía a los ángeles, ira Miguel, ira Gabriel? No, hay un enojo, un celo santo. Malo que mandar a golpear a esta gente, que ganas no me faltan, ¿verdad? A veces tengo que orar por ellos, decir, Señor, ahí te los encargo a los personajes estos. Y ojalá que algún día conozcan al Señor, ¿verdad? Dice, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente. ¿Cómo van a introducirlas? Encubiertamente. Encubiertamente, no va a ser cínico y descarado, sino filtrado entre versículos, con pasajes sacados de contexto. Por eso es importante que te disipules, que leas la Biblia de forma sistemática, no de que hoy cae aquí, de pin, de do, mareo, pingüe. Felicidad de los que se han tomado todos estos años el tiempo de estar estudiando Romanos, donde capítulo a capítulo, versículo a versículo, vemos no lo que yo quiero que diga, sino lo que la Biblia dice realmente, para que entonces no me encubra nada, porque de inmediato descubro el contexto de las cosas y no me chamaquean, como una iglesia en Colombia, donde en un evento, en la inauguración de su congregación, más de 10,000 personas, había una nube de humo por allá, y ¿sabes qué dijeron? Que era la Shekinah, la gloria de Dios. Pero ¿cómo vas a saber si eso no es y ni sabes qué es? Vas a la Biblia y dices, era una nube que de entrada era vertical, no horizontal. Guiaba a Dios durante el desierto, tenía un propósito, manifestaba a través de ella su gloria sobre el tabernáculo. Nunca más vuelve a aparecer después de la historia de ese peregrinar hasta la tierra de Canaán, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento guiando a la iglesia, ni apareciéndose a la iglesia. No. ¿Qué es lo que nos encontramos en el Nuevo Testamento? Que la gloria de Dios ahora habita en nosotros. Porque el Espíritu Santo, Efesios 1, nos ha sellado, Primera de Corintios 12, y todos bebimos del mismo Espíritu. Entonces no tiene por qué andarse manifestando de forma de nube lo que ya está en mí. Lo que la gente no ve es que 10 minutos antes, si ves el video completo, tienen unas luces de pirotecnia en el escenario, y adivina qué produce los fuegos pirotécnicos. Humo. Y de repente el humo se eleva y tiene que buscar una salida. Y en vez de darse cuenta de esto dicen, es la Shekinah.
porque no conocemos la palabra de Dios. Entonces la gente ya va al evento no buscando encontrarse con Dios, sino con la Shekinah, con una nube, con un truco de magia del ser humano. De forma encubierta los están desviando. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos repentina destrucción. Y muchos seguirán sus disoluciones. Por eso te encuentras que sí, son iglesias de decenas de miles de personas. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Perdón, si tú vienes por primera vez y viste cosas como estas, los cristianos, te pido perdón en nombre de esta gente, pero hoy te digo que esta gente no es nuestra gente. Que entre nosotros no encontrarás a querubines, también pecamos y nos equivocamos y somos imperfectos, pero amamos a Dios y somos honestos. Seguimos cometiendo errores, pero no caeremos en estas cosas tan bajas. ¿Y por qué hacen todo esto? Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, gracias Dios, porque eso hace que se calme mi ira y su perdición no se duerme. Ahora yo voy a respirar profundo. Dios se va a encargar de ellos, así que no me tengo que enojar tanto. Y quiero terminar con Segunda de Timoteo, capítulo 4, donde vemos esta característica que también vimos al principio, que es el contenido de su mensaje. ¿Cuál es el contenido y a qué o a quién te está llevando? Segunda de Timoteo, ¿qué te dije? Capítulo 4 es que yo tenía 2 pasajes de Timoteo, pero el diablo me cambió aquí la jugada. Ya vi por qué. Es que estoy leyendo Primera de Timoteo y también habla de charlatanes, pero el que te quiero leer es Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Ahí está. Yo dije, si yo lo chequé hace rato, no puede ser. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques tus patoaventuras, tus testimonios de tu grandeza. ¿Eso dice? Porque ¿qué se predica hoy? Mi historia, mis fábulas, mis patoaventuras con una embarrada de la Biblia. No, que prediques la palabra. Ten cuidado de un lugar donde no se predica la palabra y le echan la culpa al Espíritu Santo. Es que aquí sí le dieron libertad, perdón. A ver, vamos por partes. ¿Quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Y la palabra inspirada por el Espíritu Santo, ¿qué nos dice acerca de la palabra? Que la predique. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo va a guiar a alguien a no predicar la palabra que el mismo Espíritu dijo que tenía poder y que había de ser predicada? Es como decirle a mi hija, pórtate bien, pero en una carta decirle, pórtate mal. Predica la palabra, pero hoy en la reunión te voy a inspirar para que no la prediques. ¿No suena un poco raro? ¿No será que esto que están haciendo en nombre del Espíritu viene de su carne, de sus emociones y probablemente hasta del diablo y no del Espíritu Santo? Y vuelvo a repetir, creo en todos los dones, pero una reunión donde el servicio fue un desastre y nunca se predicó la palabra, no es una reunión donde le dieron libertad al Espíritu Santo. Lo encadenaron y le dijeron, vamos a hacer lo que se nos da la gana y lo que nos haga sentir bonito, aunque tú digas que prediquemos tu palabra, aunque tu palabra diga en 1 Corintios 14 que hay un orden para manifestar y ministrar estos dones, no nos importa. Diremos que tú nos diste la libertad para hacer lo que querramos. Perdón, esto no viene del Espíritu Santo, esto es demoníaco. Aún pastores pentecostales como David Wilkerson predicaron en contra de estas cosas. Hay tanta gente que a lo mejor algunas doctrinas las tiene diferentes a nosotros, como te dije al principio, pero que ama a Dios, que dice gloria a Dios por su vida. David tiene un video conmovedor donde llora de lo que están haciendo en nombre del Espíritu. Y no es un tema de denominación, es un tema de que aún personas que dan un mayor énfasis a ciertas cosas respetan lo que la Biblia dice. La gente que se brinca la palabra no respeta a Dios en lo más mínimo. Predica la palabra, le dice, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. Entonces siempre tengo que hablar bonito. La reprensión no gusta.
pero está en la Biblia. Exhorta con toda paciencia y doctrina, porque esta es la advertencia. Viene un tiempo cuando no van a aguantar, esto significa la palabra sufrir, del griego anejomai, la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Dice que habrá algunos, no, habla de montones de maestros. Y si hay montones de maestros y generalmente el maestro es minoría y el alumno mayoría, ¿cuántos montones de alumnos hay? ¿Me explico? Hay montones de congregantes. Y yo antes decía, pobrecitos que los engañan, hasta que un día leí un autor que decía, ningún pobrecitos, es un juicio sobre sus vidas. ¿Por qué aman ese mensaje? Porque también están llenos de avaricia, de idolatría. Porque si amaran la verdad, vendrían a ella y conocerían lo que Dios dice. Pero ya no buscan lo más correcto, sino lo más fácil. Ya no es el mensaje que más me acerca a Cristo, sino el que más me haga sentir bonito. Y nunca se ha tratado de esto la historia. Y se vendrá tiempo cuando no van a sufrir la sana enseñanza. Y hasta se me perdió. Aquí está. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En otra porción le dijo, mas tú, hombre de Dios, huye, corre, escápate de estas cosas, porque es tentador para todos. Para ti escuchar un mensaje así siempre, para mí predicarlo. ¿Tú no crees que disfruto más cuando ríen y cuando están sonriendo? Y sé cómo hacer un mensaje así, y tengo humanamente hablando la capacidad. Y aunque, como te dije hace rato, no soy perfecto y me sigo equivocando mucho, tengo convicciones, amo a Dios y amo su palabra, y nunca pondré mis ideales, emociones, pensamientos por encima de las verdades preciosas de la palabra de Dios. Cada que algún mensaje así es puesto en mi corazón y me siento tentado, ay no, pero está muy fuerte, Señor. Recuerdo que Ezequiel 33 hablaba del mensajero comparándolo con el atalaya que tenía que tocar trompeta para advertir al pueblo cuando venía espada. Y dice la Biblia claramente que si no tocamos trompeta, ahí dice, y cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás por tu pecado si no te arrepientes, si tú no se lo dices, y el pecado mata al impío, dice, él murió por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. O sea, si yo me callo, supongamos hoy, yo digo, ay no, esto está muy fuerte, no les va a gustar, mejor les voy a decir cómo ser la mejor versión de ti mismo en 3 pasos. Y yo omito esta verdad, y el día de mañana un charlatán te engaña. Dios diría, tú fuiste engañado por tu apatía, por tu ingenuidad, pero a ti, Jesse, por quedarte callado cuando te puse a mi oveja enfrente para que la verdad lo que te dije, lo que le pasó te lo voy a demandar a ti. Entonces yo siempre que lo esto digo, Señor, de que lloren en su casa, que lloren en la mía. Pero yo, como Poncio Pilato, me lavo las manos delante de Dios y dejo la palabra. Y quiero terminar con esto. Toda esta gente que se ha levantado no es la responsable, sino el cuerpo de Cristo. Porque ojo con el término de Timoteo, se amontonarán maestros. No dice que los maestros falsos, se amontonarán oyentes. Son los oyentes quien con su comezón de oír, con su carne no arrepentida, con su espíritu no consagrado y sus deseos materialistas, humanistas, que no quieren la verdad, se van a amontonar esta gente. Así que la responsabilidad no es de ellos, es de nosotros. ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás escuchando? Yo hay veces que escucho mensajes y digo, me gusta, pero de repente, hoy 10 años y nunca en la vida. Recién me pasó con uno que me llegó un mensaje, hablaba del pecado y por fin va a hablar del pecado. Y habló de una forma tan bonita, asumiendo que la persona ya se arrepintió, pero jamás llamó al arrepentimiento. Entonces, él da por hecho que la persona lo va a abandonar, pero no toma en cuenta que la Biblia dice que hay gente que no lo quiere abandonar. Y por eso le dice a Timoteo, exhortaos los unos a los otros para que no se endurezcan por el engaño del pecado. Por Dios, es que por donde le veas y conoces tantita Biblia, es imposible creer que estás en el camino correcto. ¿O es que inventamos un camino mejor que ni Jesús conoció?
Y me imagino en el cielo al Padre con el Hijo y el Espíritu Santo diciéndole a Jesús: oye Jesús, ¿ya viste qué bien lo hace ese pastor? ¿Por qué no lo hiciste así? Hubieras tenido más éxito. Miren, su vida ha hablado fuerte, es tan bonachón. No, pues sí, ¿verdad? ¿Cómo no se me ocurrió? Pero cuando se muere y llega al cielo le pido consejería. Pero esta gente no se inventa sola. Crecen por culpa nuestra. Porque desde que yo recuerdo, desde los tiempos de antaño, los becerros nunca se han fabricado solos. Han sido las manos del pueblo quienes los moldean. Me estoy sacudiendo porque me dio un calambre. ¿Qué estás fabricando tú? Cierra tus ojos y ora conmigo y dile: Señor, gracias por tu palabra. Incómoda en ocasiones, sí. Quizá hay cosas que no termino de asimilar, pero yo te amo. Ayúdame a no ser engañado. Y te pido perdón, Señor, si yo he seguido esta línea de enseñanza, buscándome a mí antes que a ti. Y hay cosas que no están mal, pero que no pueden ser la prioridad. Está bien que crezca nuestra estima y nuestra confianza y que creamos en lo que Dios puede hacer en nosotros. Pero la historia siempre se ha tratado de lo mismo. Jesús lo dijo: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Y mientras más escuchamos los mensajes modernos, más sabemos de nosotros y cómo funcionamos nosotros y respondemos nosotros y actuamos nosotros, y menos sabemos de Dios. Dile: Dios, yo te quiero conocer a ti, quiero tener una relación contigo, quiero escuchar tu palabra, tu verdad, tanto las palabras de ánimo y gozo y paz y esperanza, pero también cuando me tengas que confrontar, hazlo. Cuando el pecado me empiece a endurecer y necesite no un mensaje de culpa ni condenación, porque ese es el otro extremo, pero si uno que me haga ver que hay perdón, pero que tengo que arrepentirme, que hay libertad de culpa, pero que tengo que volverme a ti, yo lo quiero escuchar. Renuncio, Señor, a ser parte de esta farsa colectiva. Ni escucharé esto, ni lo hablaré. Y que todo lo que haga, toda palabra, toda señal, toda acción, tenga el propósito de llevarnos en pos de ti, Señor, y no en pos de otros ídolos. Dile: perdón si he creado mis propios ídolos, porque muchos de ustedes escuchan más a ciertos pastores, probablemente a mí, que a la palabra de Dios. Porque pasas más tiempo escuchando mis prédicas que lo que lees la Biblia, y tampoco está bien. Dile: Señor, renuncio a mi becerro de oro, no lo voy a fabricar más. Respetaré, amaré, oraré por los hombres de Dios que tú levantes, pero mis ojos estarán puestos en ti, mi confianza estará puesta en ti, y mi comunión será principalmente en la intimidad contigo. Que así sea hecho, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Guárdanos de ser engañados, danos discernimiento. No dejes que seamos ingenuos, víctimas de estos charlatanes, y a ellos te los encargamos para que tú hagas lo que tengas que hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio.
Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.